Continuando con nuestro tema de vectores, el siguiente tema que vamos a estudiar es la sumatoria de componentes rectangulares en vectores. Bueno, cuando trabajamos con vectores, muchas veces en varios sistemas físicos vamos a encontrar más de un vector. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hallar un vector resultante. Ese vector resultante se obtiene después de realizar ciertas operaciones con todos los vectores que involucran el sistema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, es manejar muy bien el plano cartesiano. Entonces acá tenemos un plano cartesiano y voy a explicar cómo funcionan los signos en cada cuadrante del plano cartesiano. Entonces miren, para el cuadrante 1, este eje de acá es X positivo y este eje de acá es Y positivo. O sea, todo el vector que esté en el cuadrante 1, siempre su módulo va a ser positivo. Para el cuadrante 2 tenemos, está en la parte positiva de las X, entonces todas las X van a ser positivas, pero está en la parte negativa de las Y, quiere decir que todas las Y de ese vector van a ser negativas, si está en el cuadrante 2. Bueno, para el cuadrante 3, ambos, tanto X y Y, van a ser negativos, entonces el módulo de este vector va a ser negativo, tanto el X como el Y, porque miren que está en la parte negativa de las X y en la parte negativa de la Y. Y para el cuadrante 4, las X van a ser negativas porque están en la parte negativa de las X y las Y va a ser positivas porque están en la parte positiva de la Y. Entonces es muy importante el manejo de los cuadrantes, ya que dependiendo de los cuadrantes nos da el signo del módulo del vector. Más adelante en unos ejemplos voy a explicar en qué consiste el manejo de los cuadrantes. Ejemplo, para los siguientes vectores hallar primero, la sumatoria de los componentes en X y la sumatoria de los componentes en Y. Segundo, la magnitud del vector resultante. Tercero, la dirección del vector. Cuarto, graficar el vector resultante. Entonces miren muchachos, acá tenemos un sistema físico el cual está ubicado en un plano cartesiano. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Este sistema físico consta de tres vectores. Cada vector tiene su módulo, que es este valor que aparece acá en Newton, o sea que son fuerzas. Y acá tiene su módulo y tiene su dirección. Las direcciones de los vectores son los ángulos, todos con referencia al eje X. Bueno, el primer vector, el vector A, tiene un módulo de 7 newton y una dirección de 37 grados. El segundo vector, el vector B, tiene un módulo de 9 newton y una dirección de 60 grados. El tercer vector, el vector C, tiene un módulo de 10 newton y una dirección de 25 grados. En sí, muchachos, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Lo que vamos a hacer en este ejercicio es realizar unas operaciones físicas para obtener un vector resultante. ¿Qué es un vector resultante? Es el vector que se obtiene de la suma de estos tres vectores. Entonces eso es lo que vamos a realizar a continuación. Bueno muchachos, en el video anterior se explicó cómo utilizábamos el triángulo rectángulo para sacar las relaciones trigonométricas y con estas relaciones trigonométricas hallar los componentes en X y los componentes en Y. Siempre que vayamos a hallar los componentes en Y de un vector vamos a utilizar esta relación trigonométrica que dice que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Siempre que vayamos a hallar los componentes en X de un vector utilizamos esta relación trigonométrica que dice que coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y cuando vayamos a hallar el ángulo del vector resultante, utilizamos esta relación trigonométrica que dice que tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya vamos a explicar en el ejemplo cómo se trabajan estas relaciones trigonométricas. Bueno, vamos a hacer un repaso de cómo tener los componentes rectangulares en el eje X. Esto solo se debe hacer una vez en cada ejercicio, ya que obteniendo la ecuación ya la podemos utilizar directamente en los diferentes vectores. Entonces, primero que todo, pues tenemos el vector B, lo podemos observar acá, que tiene sus componentes BY y su componente BX. Utilizamos el triángulo rectángulo para sacar las relaciones trigonométricas. Como vamos a hallar el componente en X, entonces la relación trigonométrica que vamos a utilizar es la del coseno de teta, que es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Por qué utilizamos esta?
porque es la que involucra el cateto que necesitamos. En este caso queremos hallar Bx, que sería el cateto adyacente. Por eso vamos a utilizar esta relación, porque involucra el cateto adyacente y la hipotenusa, que es el vector. Entonces, hallamos el componente en X. Utilizamos la relación trigonométrica ya explicada. Hacemos el despeje del cateto adyacente. Como esta hipotenusa está acá dividiendo, pasa acá a multiplicar. Reemplazamos los valores de manera vectorial. Simplemente la hipotenusa, mirenla acá, se reemplaza por la b del vector. Y el cateto adyacente, mírenlo acá, se reemplaza por el bx, que esto fue lo que hice. Cambié la h por el b y el cateto adyacente por el bx. Y ya obtuvimos nuestra ecuación para el componente en x. Esta ecuación es la que siempre, esta ecuación de acá es la que siempre vamos a utilizar cuando necesitemos hallar un componente en x de un vector. Ahora vamos a hallar los componentes rectangulares en y. Pues tenemos nuestro vector b con su componente by y su componente bx. Utilizamos el triángulo rectángulo. Siempre que vayamos a hallar el componente rectangular en el eje y, muchachos, utilizamos esta relación que dice que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, vamos a hallar el componente en y. Simplemente utilizamos la relación ya expuesta. ¿Por qué esta relación, muchachos? Porque es que la relación que involucra a by, que es el cateto opuesto, y al vector b, que es la hipotenusa. Entonces simplemente despejamos el cateto opuesto, que es el que queremos hallar, que es by. Entonces, como esta h está acá dividiendo, pasa acá a multiplicar. Y simplemente reemplazamos. ¿Quién es h? Pues h es la hipotenusa, pero en este caso sería el vector b. Por eso cambiamos la h por una b. ¿Y quién es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto es este de acá, pero en este caso sería by. Entonces cambiamos el CO por una by. Y esta es la relación trigonométrica o la ecuación que vamos a utilizar siempre que necesitemos hallar los componentes rectangulares en un vector para el componente rectangular en y. O sea, siempre que vayamos a hallar el componente rectangular en y, utilizamos esta ecuación. Bueno, ya vamos a ver cómo se aplican los componentes rectangulares tanto en x como en y. Componentes rectangulares en el vector A. Bueno, al principio dijimos que teníamos un sistema físico que está constituido por tres vectores. Tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Primero vamos a trabajar con el vector A. Entonces lo redibujamos. Tenemos el vector A, tenemos su componente en y tenemos su componente en x. Y su dirección, que es un ángulo de 37 grados. El vector A tiene un módulo de 7 newton. Bueno, lo primero que vamos a realizar es hallar el componente en x para el vector A. Entonces, como les había dicho anteriormente, el componente en x para el vector A, siempre que vayamos a hallar componentes en x, vamos a utilizar esta ecuación que dice que f de x es igual a f por el coseno de teta, donde f va a ser el vector. Bueno, vamos a reemplazar eso para el vector A. Entonces, simplemente cambiamos el valor del vector, que es f, por el vector que vamos a trabajar, que en este caso es el vector A. Bueno, ahorita sí vamos a reemplazar los valores. Tenemos, ¿cuánto vale el vector A? Pues si miramos acá, el módulo es de 7 newton. Entonces ponemos 7 newton por el coseno del ángulo. ¿Y cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 37 grados. Simplemente tomamos nuestra calculadora, hacemos 7 por coseno de 37 grados, nos daría 5.59 newton. Y ya obtuvimos el componente en x para el vector A. Ahora vamos a hallar el componente en y. ¿Qué tienen que tener en cuenta, muchachos? Este plano cartesiano que observan acá se divide por cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Es muy importante ver dónde está situado el vector. En este caso el vector A está situado en el cuadrante 1. Acá no tenemos ningún problema porque las X van a ser positivas y las Y van a ser positivas. Entonces cuando trabajemos con el módulo siempre va a ser positivo. Pero en el vector B vamos a ver qué pasa si se ubica el vector en otro cuadrante. Bueno, vamos a hallar el componente en y del vector A. Simplemente cuando vayamos a hallar los componentes en y, como ya dedujimos nuestra fórmula, sabemos que f de y es igual a f por el seno de teta, donde f es el vector. Bueno, venimos. ¿Quién es el vector? Pues estamos trabajando con el vector A, entonces ponemos vector A. Reemplazamos valores. ¿Cuánto vale A? A vale 7 newton. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 37 grados.
Venimos, tomamos nuestra calculadora y multiplicamos 7 por seno de 37 grados y nos da 4.21. Entonces nuestro componente en y para el vector A va a ser 4.21 newton. Ya solucionamos el vector A, vamos a hallar los otros vectores. Bueno, vamos a hallar los componentes rectangulares en el vector B. Entonces lo primero que hacemos es redibujar el vector. Miren que el vector B está ubicado en la parte negativa del eje X y en la parte positiva del eje Y, es el cuadrante 4. Entonces, primero vamos a hallar el componente en X. Venimos, utilizamos nuestra ecuación f de x es igual a f coseno de teta. Reemplazamos la f por b porque es el vector b el que estamos trabajando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá, muchachos? Miren que en el cuadrante 4 donde está ubicado el vector b, las x son negativas. Entonces, en este caso, el módulo del vector es negativo, por eso ponemos menos 9 newton. Esto es muy importante porque si vemos mal el cálculo del cuadrante, nos va a quedar mal todo el ejercicio. Entonces, ¿por qué es negativo el b? Porque miren que está ubicado acá en este lugar, y en este lugar es el cuadrante 4, y en el cuadrante 4 la x es negativa, entonces no se les olvide poner el signo negativo acá. Bueno, simplemente hacemos la operación en nuestra calculadora. Menos 9 por coseno de 60 nos va a dar menos 4.5 newton. Y ya obtuvimos el componente en x para el vector b. Vamos a hallar el componente en y. Entonces, para el componente en y utilizamos esta ecuación que dice que f de y es igual a f seno de teta. Bueno, reemplazamos f por b porque estamos trabajando con el vector b. En este caso, miren que en el cuadrante 4 donde está ubicado el vector b, la y es positiva, por lo tanto el módulo del vector es positivo, por eso en este caso el b es positivo. Entonces hacemos la operación en la calculadora. 9 por seno de 60 grados nos daría 7.79 newton. Y este es el componente en y del vector b. Entonces es muy importante, muchachos, el manejo de esta tablita de cuadrantes. ¿Por qué? Porque esta tablita es la que nos dice el signo del vector en determinado componente, sea en x o sea en y. Entonces miren que acá en x era negativo, por eso fue negativo. Y en y era positivo, por eso fue positivo. Entonces tengan eso en cuenta porque eso es muy importante a la hora de hacer sumatoria de vectores. Vamos a ya los componentes del vector C a continuación. Componentes rectangulares en el vector C. Bueno, primero pues como siempre hacemos, vamos a redibujar el vector. Acá tenemos el vector C, mírenlo acá. Lo redibujamos. El módulo 10 newton, el componente en X y el componente en Y. Es muy importante mirar que está ubicado en el cuadrante número 2. En el cuadrante número 2, las X son positivas y las Y son negativas. Entonces vamos a proceder a hallar los componentes en X. Bueno, simplemente utilizamos la ecuación para los componentes en X que dice que f de x es igual a f coseno de teta. Reemplazamos la f por el vector, en este caso es el vector c. Reemplazamos los valores. Como estamos hallando el componente en X, el componente en X es positivo, mírenlo acá en el cuadrante, entonces este 10, que es el valor del módulo del vector, va a ser positivo. Cambiamos la C por 10 newton y el ángulo vale 25 grados, entonces coseno de 25 grados. Bueno, hacemos la operación en la calculadora. 10 por coseno de 25 nos daría 9.06 newton y ya obtuvimos el componente en X del vector C. Ahora vamos a obtener el componente en X del vector perdón, vamos a obtener el componente en y del vector c. Entonces venimos, la ecuación para hallar los componentes en y de los vectores dice que f de y es igual a f por el seno de teta. ¿Quién es f? F es el vector c. Reemplazamos los valores. Acá es muy importante mirar, muchachos, miren que el vector c está ubicado en el cuadrante 2, pero en el cuadrante 2 las y son negativas, entonces este valor del vector va a ser negativo. Entonces ponemos menos 10 newton. Hacemos la operación en la calculadora. Menos 10 newton por seno de 25 grados nos daría menos 4.22 newton. Y ya tenemos los componentes en x y en y del vector c. Y eso es todo de los componentes rectangulares. Después de hallar los componentes rectangulares de los tres vectores, del vector A, del vector B y del vector C, vamos a hallar las sumatorias de las X y las sumatorias de las Y. Entonces, primero hallamos las sumatorias de las X, entonces tenemos la sumatoria del componente en X de A más de B más de C. Entonces, nosotros ya tenemos los valores.
Esos valores que hallamos, cuando hallamos los componentes rectangulares de los vectores en X, los ponemos acá y los reemplazamos. El componente AX más el componente BX más el componente CX. Es muy importante que pongan esto así en la calculadora para que este signo se haga bien y la respuesta les quede correcta. Entonces sumamos estos tres elementos que fueron los componentes en X de cada vector y nos daría 10.15 newton. Entonces la sumatoria de los componentes en X sería 10,15 newton y este va a ser el componente en X para el vector resultante. Bueno, ahora hacemos lo mismo para las componentes del vector Y. Entonces sumamos la componente en Y del vector A más la componente en Y del vector B más la componente en Y del vector C, que ya las obtuvimos en los procesos anteriores. Realizamos la sumatoria teniendo en cuenta los signos en nuestra calculadora y obtenemos que la sumatoria de Y del vector resultante será 7.78 newton. Con eso ya tenemos la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y. Después de hallar la sumatoria de los componentes en X y la sumatoria de los componentes en Y, vamos a hallar la magnitud y la dirección del vector. Para hallar la magnitud del vector utilizamos la siguiente fórmula que dice que R es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de X a la 2 más la sumatoria de Y a la 2. Entonces simplemente reemplazamos valores. Nosotros ya teníamos la sumatoria de X que la hallamos en el paso anterior y la sumatoria de Y también la hallamos en el paso anterior, entonces simplemente reemplazamos 10.15 a la 2 más 7.78 a la 2 y a eso le sacamos raíz cuadrada y nos daría que la magnitud del vector resultante va a ser igual a 12.78 newton. Entonces ya tenemos la magnitud del vector resultante. Ahora vamos a hallar la dirección del vector. Para hallar la dirección del vector simplemente utilizamos esta, esta fórmula que dice que tangente de θ es igual a la sumatoria de X dividido la sumatoria de Y. Entonces ponemos tangente de θ es igual a 7.78 newton dividido 10.15 newton. Realizamos la operación en nuestra calculadora y obtendríamos que tangente de θ es igual a 0.76. Pero yo quiero tener el valor de este ángulo. Para yo obtener el valor de este ángulo simplemente despejo la tangente. La tangente pasa al otro lado como tangente inversa y utilizo mi calculadora y aplico tangente inversa de 0.76 y me daría que la dirección del vector resultante sería de 37.23 grados y ya tengo la magnitud que es 12.78 newton y la dirección del vector resultante que es 37.23 grados. Bueno, ya para terminar simplemente graficamos el vector resultante. Entonces ubicamos los componentes en X, o sea, la sumatoria de componentes en X sería 10.15. Entonces en el eje X nos ubicamos en 10.15. Y en el eje Y, los componentes de la sumatoria de Y sería 7.78. Entonces nos ubicamos en 7.78. Esto simplemente es un punto en el plano cartesiano. Ubicamos el punto, trazamos desde la parte 0 del eje una línea recta y ubicamos el vector. La magnitud del vector será de 12.08 newton, la ubicamos acá y ubicamos la dirección del vector que son 37.23 grados. Y este sería nuestro vector resultante después de fusionar los tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Y esto sería todo el ejemplo de sumatoria de vectores.